Buenos días. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Oh Señor, tú eres digno de toda la gloria, de la reverencia, de la adoración, porque tú eres el único que has provisto el medio por el cual entonces, pecadores, podemos llegar delante de ti, llamarte Padre nuestro, ser reconciliados con el Dios verdadero. Y en esta mañana, y poder en la vida, Señor, de aquellos que tú has salvado, tener esta comunión contigo, gozar, Dios, de que nuestra esperanza está en el Hijo de Dios a quien tú enviaste. Y que hoy, Señor, como hemos leído, podemos tener la seguridad de la vida eterna porque estamos en el Hijo. Pero también, Señor, tu palabra nos revela, Dios, que aquellos que rehúsan creer a Jesucristo, aquellos que se deleitan en su pecado, la ira del Dios verdadero está sobre ellos y está a la expectativa de un día ser derramada. Oh Señor, concede que en esta mañana, al mostrar a tu Hijo la obra bendita de Cristo, tu iglesia sea santificada y podamos gozarnos y amar más a nuestro Salvador. Y asimismo aquellos que no lo conocen, que pueden estar aquí hoy. Oh Señor, que tú les concedas por la obra de tu Espíritu Santo la fe para ir a Cristo y ver que Él ha provisto todo lo necesario para que sus pecados sean perdonados. En el nombre de Él oramos, Padre. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y vamos a buscar en la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer a partir del capítulo 1, a partir del versículo 8. Y vamos a terminar en el capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Como hemos estado estudiando en las exposiciones anteriores, ya hemos completado el capítulo 1 de esta epístola. Hemos entendido, ¿verdad?, que el enfoque principal que el apóstol Juan ha querido mostrar al redactar su carta, inspirado por Dios, ha sido aquellas marcas con las cuales los creyentes, su audiencia original en ese momento, cuando reciben la epístola, podían evaluarse para creer, o para más bien examinarse si ellos estaban creyendo a la verdad, si realmente ellos eran creyentes. Eso era el propósito entonces por el cual Él les escribe. Él señala varias virtudes que se encontrarán en alguna medida en la vida de cada verdadero cristiano, de aquel que está unido a Cristo. Esa fe en Cristo va a verse reflejado por la forma entonces como Él se conduce. Entonces, a medida que esto va siendo más evidente, estas características en la vida del creyente,
Entonces puede llegar a tener mayor certeza de que su confianza está realmente en Cristo y de que Cristo ha ido y está transformando su vida cada vez más. En 1 Juan 5:13 él dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces muchas veces viene esa incertidumbre, esa duda, cuando después de tal vez de haber estado el día del Señor, el día domingo, y entre semana vernos a la tentación y tristemente pecar, viene esa incertidumbre. ¿Será que realmente he sido salvo por causa del pecado que cuando cedemos a la tentación? Pero como les digo, hay una marca evidente en el creyente de esa realidad de haber nacido de nuevo y estar en Cristo. Como lo vimos anteriormente, una de esas marcas es que el creyente cree realmente en la persona del Hijo de Dios, en la deidad y humanidad de Cristo, y que cree que únicamente el estar unido a Cristo es lo que lo va a llevar a tener comunión con el Padre, y también va a haber una comunión con la iglesia, con los hermanos en la fe. También habíamos visto entonces que el cristiano anda en la luz, que su estilo de vida se conforma poco a poco entonces a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Eso es estar en la luz. Porque como habíamos visto, el que dice que tiene comunión, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, es mentira. Decir, creo en Dios, pero vivo transgrediendo su ley, pecando constantemente contra Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Es mentira. Usted no está en la luz, usted está en tinieblas. Y vemos que ese es el enfoque de Él. No hay como una zona gris, sino que Él es o está con Dios o está con el mentiroso. Y habíamos visto hace 15 días, que el cristiano es sensible al pecado que está en su vida. Pero no solamente es sensible a esa condición de pecado que aún tiene, sino que lo confiesa. Su vida es marcada entonces por un constante arrepentimiento, por una constante confesión y una santificación progresiva. Eso es lo que nosotros, el creyente, va a evidenciar. Cada vez que pecamos, nos dolemos por ese pecado. Hay un arrepentimiento, vamos al Señor, lo confesamos y nos apartamos de Él. Ahora entonces, como vamos a estar viendo al inicio del capítulo 2, y los primeros 2 versículos, vamos a dividir el sermón en esta mañana en 3 puntos. Primero vamos a ver que estas cosas, Juan, las escribe para que no pequemos. Segundo, vamos a ver que tenemos un abogado ante el Padre. Y tercero, que ese abogado es nuestra propiciación. Dice la palabra del Señor: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, lo que debemos considerar es, porque como hemos visto, Él viene hablando acerca del pecado, desde el versículo 5 y ahora acá en este inicio del capítulo 2, Juan viene abordando el tema del pecado en el creyente. Pareciera que Él está diciendo, y si alguno hubiere pecado, como si existiera la posibilidad de que no pecara. Pero entendemos a la luz de la palabra, como habíamos visto anteriormente en el versículo 10, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos saber mentiroso. Tristemente, el cristiano aún está en la condición en la cual, por su naturaleza pecaminosa, aún va a pecar contra el Señor. Pero hay una diferencia que el apóstol marca al inicio. Estas cosas os escribo para que no pequéis. La diferencia en esa palabra, para que no pequéis, Juan está hablando realmente de aquel que es totalmente cautivo todavía al pecado, o sea, que es dominado al pecado, porque el cristiano, como les digo, sí va a pecar, pero va a ser distinto a estar en un constante comportamiento en el cual él es dominado por los pecados, en el cual entonces su vida está marcada por una, o más bien del que no es creyente, su vida está marcada por una constante práctica del pecado. Pero en el cristiano no va a ser así.
sino que, como hemos visto, la Biblia nos enseña que es cierto, aún no hemos llegado a ese momento, ¿verdad?, en el cual el Señor nos va a glorificar, ya no va a estar el pecado en nosotros, pero en este momento estamos en ese estado en el cual nosotros podemos luchar contra el pecado, podemos estar firmes para no ceder a la tentación, para no pecar. Pero tristemente, por el engaño de Satanás, por ese pecado que está en nosotros y por el mundo, a veces nos descuidamos. ¿Y qué ocurre? Nos deslizamos y pecamos contra el Señor. Ahí es donde entonces nosotros debemos recordar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Que debemos de ir a Él en ese momento cuando hemos pecado. Sabemos que el único verdadero justo que no peca es Jesucristo. La justicia de Cristo para el creyente está a su lado. Decía un predicador, porque la justicia de Dios en Cristo es del creyente. Entonces sabemos por la palabra que Dios ahora al creyente no lo mira como aquel pecador que vivía transgrediendo su ley de manera constante, sino que nos mira ahora según Jesucristo, según la justicia y la vida perfecta de Cristo. Así nos mira el Señor. ¿Pero qué nos manda Él? A confesar nuestros pecados. Cuando hemos pecado, vamos delante de Él. Eso es lo que debemos entonces procurar hacer en nuestra vida, que sea una práctica constante. ¿Cuál? La confesión de pecados. Pero quiero que veamos algo también importante, porque el apóstol inicia el capítulo 2 diciendo: hijitos míos. Ya esto nos habla, como les había dicho al inicio, en el momento en que hablaba de la introducción a la carta, de que el apóstol Juan se cree que ya estaba en su vida anciana, cuando ya estaba pronto a morir. Y él les está escribiendo estas cartas a las iglesias en la región de Éfeso. Entonces vemos con la ternura con la cual Juan, como el pastor cuida su rebaño, les está escribiendo a los hermanos en esta región. Vemos que hay una verdadera preocupación de Juan hacia los hermanos. ¿Por qué? Por causa de aquellas mentiras que estaban infiltrándose en la iglesia. Habían aquellos que decían ser creyentes, pero estaban trayendo un mensaje que estaba confundiendo, que podía estar engañando y confundiendo a los creyentes. ¿Qué decían? Como hemos visto, no importa que usted peque, porque lo importante es lo espiritual. Se puede vivir transgrediendo la ley de Dios, pero no hay problema, porque lo material, eso no vale. Entonces Juan viene y trata entonces con ese amor. Hijitos, una versión lo dice, mis queridos hijos. Él viene y les habla con esa paternidad. Y de hecho, si alguno ha leído ya la epístola completa, 9 veces Juan se refiere a ellos de esa manera: hijitos míos. O también les expresa y les dice: amados. Entonces vemos realmente que había algo genuino de parte de Juan hacia los hermanos en estas iglesias. ¿Para qué? Para que ellos perseveraran en la verdad. Él les escribe inspirado por Dios. Sabemos que es la palabra de Dios que quería enviarle a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran atentos y no se desviaran de la verdad. Entonces, aún dentro de la misma iglesia estaban esos falsos creyentes sobre los cuales Juan va a advertir de sus falsas enseñanzas. Y de igual manera, cuando recordamos y leemos en los evangelios, vemos que el apóstol Juan, cuando estaba con nuestro Señor le habló de la misma manera. Juan, en el evangelio de Juan capítulo 13, el Señor les dice en el versículo 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces también vemos que Juan veía a su maestro lo mismo, como él amaba a sus discípulos, aquellos que realmente lo seguían. Y se expresa de esta manera, y ahora lo vemos al apóstol siguiendo el mismo ejemplo. Luego vamos a ver también al apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, que se refiere de la misma manera. Mateo 9:36 nos dice que nuestro Señor, al ver las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen compasión. ¿Y qué hacía? Les predicaba el evangelio, les hablaba la verdad que necesitaban oír, pero les veía, el Señor percibía o tenía ese amor hacia ellos. También cuando nos relata en Lucas, en el evangelio de Lucas capítulo 19, la salvación para Zaqueo, Jesús dice:
este también es hijo de Abraham, por lo cual la salvación también ha venido a él. Y en Juan 16, él dijo lo siguiente: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y él les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El Señor amaba a los suyos hasta este punto donde Él les expresa: es necesario que mejor me vaya para que venga el Espíritu, el otro Consolador. Entonces vemos esta preocupación. No los voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu que Él los va a guiar a la verdad. Juan les habla a la iglesia: hijitos, estas cosas que les escribo es para que no pequen. Pero también nosotros vemos, y conforme vamos avanzando en el estudio de la epístola, que cuando era necesario exponer a aquellos que eran los que estaban causando que la iglesia, infiltrando esas falsas enseñanzas, el apóstol lo señala y habla de una manera fuerte contra ellos. Él les dice: el que no está en la verdad está en tinieblas y no sabe para dónde va. También dice: aquellos que niegan la verdad del Padre y la verdad del Hijo, esos son los anticristos que están ahí. Dice: el que aborrece a su hermano, ese está en tinieblas y ese es un homicida. También les dice: el que practica el pecado entre ustedes, ese es del diablo. Aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne, ese es el falso profeta y tiene el espíritu del anticristo. Y también les dice a ustedes que hablan las verdades de Jesucristo y los oyen, esos son de Dios. Los que hablan, los que escuchan la verdad sobre Jesucristo. Pero aquellos que están entre ustedes que no los oyen, esos son del mundo y del espíritu del error. También Juan les dice: alguien que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, dice Juan, ese es un mentiroso. Entonces vemos que el apóstol a los creyentes tiene ese amor, hijitos, esa ternura para hablarles de que no se desvíen de la verdad. Pero aquellos que directamente estaban rebelando contra Dios, Él los expone y les muestra realmente su pecado y la condición de ellos. Cuando nosotros vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesús, vemos exactamente la misma actitud con aquellos que veían como ovejas sin pastor, el amor, la compasión. Aquellos que eran también hijos de Abraham por la fe, que también debían conocer acerca del Evangelio. Pero aquellos que estaban engañando al pueblo con falsas enseñanzas, poniendo cargas más pesadas que ni aún ellos podían llevar, el Señor los expone. Los que hemos leído en Mateo 23, todo el capítulo donde Él confronta a los fariseos, les dice: hipócritas, que ellos dicen pero no hacen, que son generación de víboras, que ellos son guías de ciegos, lo que están haciendo con el pueblo, que son sepulcros blanqueados, que son necios, ciegos. Y Él les dice: ustedes recibirán mayor condenación por la falsedad de las enseñanzas ante el pueblo. El Hijo de Dios hablándoles: recibirán mayor condenación. Les decía: fariseo ciego. Entonces vemos esa actitud en contra de la verdad del Evangelio. El Señor exponía a aquellos que estaban entonces confundiendo y engañando al pueblo. En Lucas 11:45 dice que después de que Él está el relato cuando le dicen los fariseos: ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? Entonces Él les dice: ustedes con sus tradiciones, ¿qué están haciendo? Están quebrantando el mandamiento. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hacen? Le dicen, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, ¿qué hacen? Ustedes dicen: aquello con lo que yo puedo honrar a mis padres, mejor se lo dedico como ofrenda a Dios. Y de esa manera, dice nuestro Señor, ya ustedes han invalidado el mandamiento por sus tradiciones. Entonces, en ese contexto, Mateo 15:12 dice que se acercan sus discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Parece que desde esa época ya existía esa generación de los ofendidos que no pueden escuchar alguna verdad porque ya trae molestia. Pero esto hizo que el Señor disminuyera al momento de confrontarlos. Claro que no.
Claro que no, vemos que no es así. Mateo, también en el capítulo 15, perdón, bueno, ese es más bien el contexto en el cual el Señor los expone. Y también vemos el ejemplo del apóstol Pablo, como les decía ahora en Gálatas 3, él les dice a la iglesia que él ya había establecido ahí, les dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién los engañó a ustedes para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces él les está diciendo, pero ¿quién los engañó? ¿Qué pasó? Y en el capítulo 4, 25 y 19 les dice: hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Le habla nuevamente a ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién los engañó para que se desviaran de la verdad? Ya ustedes habían creído en Cristo. Hijos míos, vuelvo otra vez por ustedes a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pero vemos que Él los trata con amor, pero al inicio, como ahora el pastor mencionaba bien, al inicio de la epístola les dice: aquellos que están anunciando un evangelio diferente del que yo he predicado, ese debe ser maldito, debe ser anatema. Entonces vemos que siempre cuando hay que señalar es cuando se está exponiendo en contra de la verdad del evangelio. Ahí, hermanos, tendríamos que ser valientes también y proclamar la verdad. Cuando se está predicando en contra de lo que la enseñanza y la escritura de nuestro Dios ha dejado como revelación del hombre, para lo que el hombre debe conocer acerca de la verdad de Él y de la verdad de Dios. Pero ahora bien, tenemos que también tener ese espíritu de Juan, porque como vamos a ir viendo, cuando él habla de amar a los hermanos, bueno, a la iglesia Él los trata con esa ternura. Hijitos míos. Proverbios 16:6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces sí, nosotros cuando vemos a algún hermano pecando en contra de la verdad del Señor, ¿cómo vamos? Con ternura, porque ese es un hermano en la fe. Necesita, tal vez se ha descuidado, entonces voy a ir donde el hermano, con la verdad de la palabra y con misericordia. ¿Para qué? Para que quiera el Señor que Él corrija su vida del pecado que estaba llevando. Proverbios 27:6 también nos dice: fieles son las heridas del que ama. El amor, ¿a qué nos debe llevar? A hablar la verdad con aquellos que son creyentes, que vemos que se están desviando, pero también a levantar ese estandarte de la verdad cuando sea necesario ante aquellos que están predicando, proclamando algo distinto de lo que el Señor ha revelado. Así como el apóstol lo hacía, así como el apóstol Pablo y como lo vimos en nuestro Señor. Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado en la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, pienso que ese es el anhelo de nosotros, que Dios nos use para hablar a aquellos que tal vez se están extraviando, para que vuelvan a las sendas antiguas, como dice la palabra, para que vuelvan a Cristo, conozcan a Cristo. Y es cierto, puede ser, como leíamos ahora, que algunos se van a ofender cuando les hablamos de acuerdo a lo que la palabra dice, pero por eso nuestro mensaje va a cambiar. Por supuesto que no. La verdad del evangelio va a herir y va a ofender a muchos, pero debe ser la verdad que proclamemos. No vamos a ir y atacar a la persona, porque no es eso lo que vemos, sino que vamos a ir y confrontar el error, la mentira, con la verdad de la palabra, que vemos que en la epístola de Juan, eso es lo que el apóstol él está haciendo. En vez de exponer las mentiras que hace él, proclama la verdad, proclama las verdades del evangelio, y eso entonces es lo que trae luz. Pues quiere el Señor que tengamos esta actitud. Judas 3 nos dice que debemos contender ardientemente por la verdad. Cuando proclamo la verdad, cuando expongo la verdad, hay ese anhelo, ese fervor en mí de decir: esta es la verdad, por lo cual yo puedo vivir y dar mi vida por este mensaje del evangelio. O es algo que tal vez, como no lo he vivido realmente en mi vida, lo expongo de una manera superficial o llana.
No, sino que sabemos que tenemos la palabra profética más segura. La única verdad que puede salvar al hombre y que puede restaurar al pecador. El Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, con fervor lo exponemos y anunciamos a Cristo. Entonces dice el apóstol: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces la pregunta es: ¿cuáles cosas les ha escrito el apóstol? Bueno, con el contexto, por eso quería leer a partir del versículo 8. El 1:8 dice que si alguno dice que tiene pecado, que no tiene pecado, y se ve justo ante Dios, se engaña a sí mismo. Y la verdad de la palabra de Dios no está en él. Habíamos visto todo el contexto de cómo la palabra revela la condición del hombre. Por cuanto todos se desviaron, por cuanto todos han pecado, no hay justo ni aún uno. También dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, algo que debemos entender aquí entonces es lo siguiente, porque vea qué fácil o qué engañoso es el corazón del hombre. Nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces alguien podría decir: entonces, ¿puedo pecar? Confieso y me perdona. Podría entonces tener ese pensamiento: no importa, puedo pecar, confesarlo y ya está, asunto resuelto. Pero realmente esa manera de pensar es contraria a la palabra de Dios, a todo el consejo de la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pablo dijo: perseveraremos en el pecado, vamos a vivir pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. También él dijo: los que hemos muerto al pecado, los que hemos dicho yo he muerto al pecado, dice: ¿cómo voy a vivir aún en él? Si yo he dicho he creído en Cristo, ¿cómo voy a vivir todavía en el pecado? ¿Qué es lo que entonces Juan nos está diciendo? La idea es esa, como les decía al inicio, que no estamos practicando el pecado, porque tristemente esa es la condición del creyente. Aún por el descuido, por el engaño, vamos a pecar. En este día, hermanos, en este día, tristemente, vamos a pecar. Puede ser que hoy, después de aquí salir, tal vez los hermanos que hagan en carro, se le atraviesa un carro y ya viene la ira o el enojo, un pensamiento mal contra aquel que hizo la imprudencia. Hoy en el almuerzo, tal vez un comentario de algún hermano ya me hace enojar porque piensa contrario a mí, entonces ya le refuto y ya pecamos porque nos enojamos contra el hermano. O en el hogar, ahora en la noche, por alguna situación, ya el esposo y la esposa empiezan a discutir. Pues llega el niño, como a veces ocurría en mi hogar, y le dice a la mamá a las 9 de la noche: mamá, mañana tengo que llevar una cartulina. Entonces ya la mamá se enojó y ya eso ocasionó pecar. Entonces, esos son ejemplos triviales, pero de muchas formas nosotros vamos a vernos hoy expuestos a la tentación y vamos a pecar contra el Señor. Pero esa es la diferencia. La diferencia es que el cristiano va a venir la tentación, puede deslizarse y tristemente pecar. Pero el problema es cuando alguien está dominado por el pecado y se deleita en esto y no quiere dejarlo. Como les decía la semana anterior, aquel hombre que al evangelizarlo nos dijo: sé que mis placeres me van a llevar al infierno, pero yo no los quiero dejar en este momento. Ese es aquel que vive, como les decía ahora, practicando el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Por eso el apóstol no se anda con rodeos y así lo expone. ¿Vive usted hoy entonces practicando pecados contrarios quebrantando la ley del Señor? Ese es el testimonio de la Escritura, es del diablo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ahí la traducción es aquel que está haciendo de manera prolongada, aquel que está haciendo de manera prolongada el pecado, esclavo es del pecado. Usted puede hoy decir que no es así, pero examine su vida.
se deleita, se goza en el pecado. Ese es el testimonio de la Escritura, es esclavo del pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero por eso les va a decir, y si alguno hubiere pecado, ¿quién no ha pecado? Entonces ese es el punto. Si alguno hubiere pecado, ese es el segundo punto del sermón. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y nuevamente Él presenta a nuestro Señor de esa manera. A Jesucristo, Jesús el Cristo. Jesús el hombre, el Mesías ungido. Ahora, cuando Él nos dice, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra, abogado, también podría traducirse como paraclete. Es la misma palabra que se usa en Juan 15:26, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos, hermanos, aquí en este pasaje nosotros vemos la unidad de la Trinidad. Dios el Hijo, lo mismo que Dios el Espíritu Santo. Tenemos, si alguno hubiere pecado, tenemos al consejero, al consolador, al abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. El justo como nuestro abogado. Entonces Cristo no es solo quien demanda por nosotros y solicita en base a la justicia de Él la misericordia y el perdón, porque realmente ¿quién es justo? Ninguno, solo Cristo. Entonces por la justicia de Él es que nosotros podemos estar ante el Padre. Podemos ver perfectamente la obra de un abogado. Un abogado trata por las maneras que le sean posibles mostrar que la persona que está representando es inocente, inclusive a veces aún sabiendo que es culpable. Trata de argumentar de manera que la persona pueda ser libre. Pero realmente, ¿cuál es nuestra condición? Bueno, que todos somos culpables y que todos realmente merecemos que el justo juicio de Dios caiga sobre nosotros. Pero ¿qué hace Cristo como nuestro abogado? Bueno, se presenta como aquel que pagó por los pecados de este que está representando. Entonces por eso es que Juan les anuncia, si ustedes han pecado, bueno, recuerden, tenemos a un intercesor ante el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. ¿Por qué él enfatiza el justo? Porque debe recordarnos entonces, yo no puedo hacer nada para que sea justificado ante el Padre. Lo único que he hecho nada más es pecar contra Él abiertamente. Delante de su rostro he pecado contra Él. Entonces Él tendría el derecho de condenarme. Pero glorias sean dadas a Dios Padre por Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su justicia. Entonces, ¿qué es que obtenemos el perdón? No confíe usted en alguna obra, no confíe usted en, como se nos enseña en este país, en intercesores aparte de Cristo. Es solamente Él. Y vamos a ver por qué solo Cristo. Que la Escritura también no nos deja a oscuras en cuanto a por qué solamente Él puede ser nuestro abogado ante el Padre. Ahora también debemos reconocer eso. Como les decía, somos culpables, hemos pecado, tenemos un acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Tenemos de qué ser acusados? Claro que sí, hemos pecado contra el Señor. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que oye mi palabra, dice Juan 5:24, y crea que me envió, tiene vida eterna. Hermanos, pueden acusar al creyente, pero por Cristo el creyente tiene vida eterna y nada nos podrá separar de Él. Dice, y este no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces,
pecamos, sí, tenemos un abogado y por la obra de Él tenemos la seguridad de nuestra salvación, la vida eterna en Jesucristo. Cuando pecamos, Él nos perdona por los méritos de Cristo. Debemos tener presente esto. Nuestro Señor, lo que Él hizo fue para pagar delante del Padre, no delante de nadie más, sino delante del Padre, las consecuencias de nuestro pecado, para, como vamos a ver, aplacar la ira de Dios. Entonces, Jesucristo el justo en su humanidad cumple la ley, obedece lo que Dios exige, cumplir de manera perfecta su palabra. Y no solamente eso, sino que experimenta el juicio de Dios, para que aquel entonces que Él representa pueda ser perdonado. Y ese es nuestro tercer punto, que nuestro abogado, Jesucristo el justo, es nuestra propiciación. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Realmente con este pasaje, ¿verdad? Sabemos que existen muchas interpretaciones, ¿verdad? Los hermanos arminianos utilizan este pasaje para defender la idea de que nuestro Señor murió por todos los hombres que han existido en el mundo. Pero cuando nosotros vemos el contexto de lo que viene hablando el apóstol Juan, vemos que hay un significado que es más consistente con lo que aquí él está hablando. Primero debemos recordar, o inclusive esta doctrina acerca de la propiciación, eso podría ser inclusive toda una clase de escuela dominical, entender cómo en el Antiguo Testamento se manejaba el día de la expiación, en Levítico 16, cuando el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios y todo lo que implicaba que él debía hacer para llegar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio necesario para que una vez al año el pueblo recibiera de manera simbólica el perdón. Así como ya hemos leído hace unas semanas en el Éxodo, cuando se estaba hablando de los utensilios del tabernáculo, había uno que era el propiciatorio. Que el propiciatorio era el que iba encima del arca del pacto, donde iba a estar la presencia de Dios. Y ahí debía llegar al lugar santísimo el sumo sacerdote, donde estaba el propiciatorio, y después de haber sacrificado a un macho cabrío, entrar con su sangre y esparcirla en el propiciatorio. Pero ahí vemos dos enseñanzas acerca de la obra de Cristo, que una es la propiciación, la otra es la expiación. Pero precisamente hablando de esta, la propiciación significaba que por medio de la sangre que se estaba derramando, entonces Dios podía ser satisfecho y aplacar su ira en contra del pecador. Y esa es la diferencia que hay en cuanto al entendimiento de la propiciación bíblica y lo que otras religiones enseñaban. ¿Qué enseñaban? Que los hombres debían tener algún sacrificio para presentarle a deidades paganas, ¿verdad?, que ellos creían, para que de esa forma esa deidad ya no estuviera enojado con ellos, sino que tuviera entonces el favor de esa deidad. Pero la propiciación bíblica es diferente. Lo que enseña la palabra es que Dios mismo, Él mismo fue el que hizo la propiciación necesaria para que Él fuera aplacado. Él mismo la realizó. No fue el hombre, porque como les decía, nosotros no podemos hacer nada para aplacar o ganarnos el favor de Dios, sino que Dios mismo hizo todo. ¿Y en quién lo hizo? En Jesucristo, en el Hijo de Dios. Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En su humanidad, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice, para hacer propiciación, es lo que nos dice la versión en la Biblia de las Américas, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, podemos decir esto, que no podría hoy Cristo ser nuestro abogado en el cielo si no hubiera muerto para hacer el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y su propiciación no hubiera sido eficaz si en su vida y su carácter no hubiera sido Jesucristo el justo. Él fue la ofrenda perfecta. Recuerden que se tenía que presentar un macho cabrío sin defecto. Jesucristo vivió una vida perfecta.
impecable, como nos muestra la palabra del Señor, y Él fue la ofrenda. Él fue el sumo sacerdote que se presentó, y Él fue la misma ofrenda que se recibió y la ofrenda que murió. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Ahora, ese es el problema también, que los hombres hoy en día nos cuesta entender el concepto de que existe un Dios que está airado. Hay un Dios que está enojado contra el pecador. Hoy se enfatiza mucho, precisamente en las iglesias, más el atributo del amor de Dios, que inclusive el apóstol Juan lo va a abordar también en su epístola. Nos dice que Dios es amor, pero en el pasaje donde él habla del amor de Dios también está ligada a la propiciación, como lo vamos a ver. Entonces, cuando no se nos habla de que hay un Dios airado contra el pecador, entonces no tenemos el mensaje completo del Evangelio. Algunos dicen que quitar la enseñanza de la propiciación del Evangelio nos dejaría sin Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos entender. Algunos podrían argumentar, pero ¿por qué Dios no solamente dijo, perdona a este hombre y listo? Ya queda todo resuelto. No, por causa de su justicia. Ahí es donde vemos nosotros cada vez más luz en entender el Evangelio. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Y Dios dice su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. El culpable debe pagar, debe sufrir el castigo de la ira de Dios por causa de sus pecados. Tal vez nosotros podríamos preguntar, ¿pero cómo es la ira de Dios? Recordamos cuando Jesús estaba en el Getsemaní, orando antes de ser arrestado, cuando se refiere acerca de ese momento que iba a sufrir, dijo, pasa de mí esta copa. El plan eterno que la Trinidad había trazado para salvar al hombre, la redención, necesitaba este paso de que Él fuera a la cruz, pero llegado el momento, sabiendo lo que iba a experimentar, su oración fue, pasa de mí si es posible. Si hay otra forma, pasa de mí esta copa, porque Él sabía lo que iba a experimentar, pero vemos que nuestro Señor dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces tenía que pasar, bueno, iré a la cruz y experimentar. Pero ¿qué lo llevó a clamar de esa forma? De que si existía alguna otra manera. Cuando nosotros vemos terremotos, tsunamis, cosas terribles que pasan en el mundo, que como creyentes sabemos que Dios es el que gobierna y controla todo eso, la ira de Dios, peor que esas cosas, lo que un pecador experimentará un día. Ese concepto de entender que existe un Dios así es que el hombre no puede entender, sino que enfatiza la bondad y la misericordia. Como les digo, no lo negamos, pero también debemos exponer el mensaje de la justicia de Dios y su ira. Un Dios que es justo debe condenar al malvado. Pero aquí, hermanos, entonces es donde la obra de Cristo cobra más valor. Romanos 3:25 dice, o quiero que vayamos a este pasaje, Romanos 3. Vamos a leerlo a partir del 25-23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin otra vez de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? ¿Cómo fueron salvos los profetas en el Antiguo Testamento? Bueno, tenía que venir este momento en el cual la justicia de Dios debía de ser satisfecha, la ira de Dios debía de ser satisfecha. ¿En qué momento? En el sacrificio de Jesucristo. Ahí Él pagó por los pecados de su pueblo, el Antiguo Testamento, por los pecados de su pueblo en ese momento, por los pecados de su pueblo que vivimos en este momento y por los pecados de su pueblo que vendrán en el futuro si Él aún no viene. Ahí Él fue la propiciación, Él pagó. Dice, por medio de la fe en su sangre. Era necesario este sacrificio, este derramamiento de la sangre de Cristo para satisfacer la ira de Dios. Y solo Cristo podía lograr esto, hermanos. Solamente Él fue la ofrenda perfecta.
Ahora, ¿cómo nosotros no nos hemos de gozar? El creyente, aquel que hoy puede decir, estoy unido a Cristo, puede tener esta convicción: la ira de Dios no caerá un día sobre mi vida. He sido libertado de la ira del Dios verdadero, del Dios creador del universo. Él mismo se entregó, el Hijo de Dios, para salvarme de su ira. Hoy entonces ya no temo la condenación, porque Cristo ha pagado. Pero también lo contrario es cierto: aquel que vive hoy, como leíamos en el Evangelio de Juan, rechazando al Hijo, tiene la ira de Dios. Está esperando que un día esa ira, que Dios, alguien puede decir, pero ¿cómo existe tanta gente haciendo maldad y no ocurre nada? Hay que dar tiempo, hay que esperar. ¿Por qué? Porque Dios va a ser vindicado, su justicia se va a realizar. Y en el pecador, lejos de Cristo, él experimentará la ira de un Dios santo. Entonces Él nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso les decía que, entendiendo el contexto, Cristo, nuestro Señor, logró satisfacer la ira de Dios entonces por todos aquellos que iban a creer en Él. Cuando leíamos, como les mencionaba en Levítico 16, cuando se nos describe el día de la expiación, esa propiciación que Él realizaba, la estaba haciendo por el pueblo judío en ese momento. Pero ahora, cuando ya tenemos la revelación más completa en Cristo, dice que Él es la propiciación no solo de los judíos, sino que Él es la propiciación para costarricenses, Él es la propiciación para nicaragüenses, para cubanos, para venezolanos, para todo el mundo. Ese es el sentido. Todos aquellos que creen en Cristo, Él es la propiciación por sus pecados. Para ser más claro, Jesús murió por todos aquellos que creen en Él y que vienen de toda nación, que vienen de toda tribu, de todo pueblo y lenguaje, como una gran multitud que nadie puede contar. Eso es Apocalipsis 7:9. Es lo que nos dice. Ese es el contexto, es la propiciación. Nadie que haya creído en Él, un verdadero creyente, experimentará la ira de Dios. No importa la nacionalidad. Hoy somos un solo pueblo en Cristo, la iglesia de Dios. Y para concluir, quiero que leamos en Lucas 18. Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Vean cómo oraba este hombre y la justicia que él creía tener. Se veía bueno a la luz de su propio entendimiento. Y el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre entendía el Evangelio, sabía que él debía ser condenado. No se justificó como el otro en sus obras, sino que más bien dice que se golpeaba su pecho. Y dice: Dios, porque entendía que solo Dios podía satisfacer, ser su propiciación. Dios, sé propicio a mí, pecador. Algunos dicen que esta tendría que ser realmente, si existe algo así, la oración del pecador. Y vean el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Ese es el Evangelio. Descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Hijo de Dios se humilló, y el Hijo de Dios fue la propiciación.
por los pecados de su pueblo. Hermano, gloria a Dios por Jesucristo, por los que estamos en Cristo, por la gracia que hemos recibido. Pero este evangelio, hermanos, es para todo aquel que arrepentido viene y cree en el Hijo de Dios. Hoy esa es la invitación. Como iglesia, usémonos en Cristo, hermanos, que esto nos lleve a amar más a nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, cada día nosotros necesitamos conocerte más a ti, porque tu palabra nos revela quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Separados de Cristo no somos nada, no tenemos nada que ofrecer, pero en Cristo, Señor, tú nos has dado todo. Te doy gracias por la fe que podemos hoy como tu pueblo tener en tu Hijo, porque eso es un don que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy podemos confesarte como nuestro Padre y sabemos que tú nos perdonas cuando hemos pecado contra ti. Señor, te pido que en esta mañana, también aquellos que no te conocen, Señor, que tu palabra a través de tu Espíritu Santo aplicado a sus vidas les pueda llevar a ver, Señor, el peligro en el que están, pero que pueden ir a Cristo todavía, que hay esperanza y quieras tú salvarlos, Señor. En el nombre de Él te lo pido. Amén.